Roberto Rodríguez no considera que el feminismo que algunos han llamado hegemónico, el que domina los medios de comunicación actualmente, cuenta con ideas y afirmaciones muy racionales. Sí, ya lo dije. Todos los movimientos tienen extremos. Y los extremos llaman más la atención que las partes moderadas o que las partes no extremistas. Y esto pasa en lo que quieras, en absolutamente lo que quieras. Los aficionados al Tottenham. ¿Cuándo salen los aficionados al Tottenham? En los periódicos. Cuando 10 de ellos rompen cosas y les rompen la cara a los del Nottingham con el que jugaron la semana pasada o a los de Liverpool. Y cuando 3 de ellos traen suásticas y dicen que son nazis. Y entonces, tú dices, pero si todos los aficionados del Tottenham son en general familias y buenas personas, gente común y corriente que le gusta el fútbol y va a aplaudir a su equipo y insultar al equipo contrario, pero con la moderación razonable de que es un juego. Pero ¿cuándo salen los fans del Tottenham? Cuando hacen una barbaridad. Entonces, el discurso que se apodera de los medios de comunicación es el discurso escandaloso de todas las movimientos y de todas las corrientes de opinión. Y en ese sentido, sí creo que el feminismo mayoritario, y quizás porque conozco una gran cantidad de militantes del feminismo mayoritario español, de las organizaciones que han cambiado las leyes y las organizaciones que han luchado, sí, pero durante décadas y décadas. Yo me acuerdo cuando se hizo el Tren de la Libertad, que salió de aquí de Gijón, y alguna de las mujeres mayores decía, es que no es posible que yo a los 70 años tenga que ir a Madrid a seguir peleando por lo mismo que estaba peleando cuando tenía 20 años. Y el problema es que cuando tenía 20 años estaba Franco en el poder. Entonces, yo creo que sí, hay cuestiones muy racionales, pero lo que no podemos hacer es magnificarlas y darles demasiada importancia. Yo trato de no darles demasiada importancia. Me han pedido muchas veces, me han pedido que haga un video sobre feminismo, hice el video sobre feminismo, no le gustó a nadie. Y no le gustó a nadie porque asumió una posición claramente racional. El hecho real es que se ha avanzado muchísimo, el hecho real es que queda mucho por avanzar y el hecho real es que las teorías posmodernas alrededor de cierta visión del feminismo no son racionales ni tienen por qué ser la corriente principal del pensamiento. Te pongo un ejemplo. La ley trans en España es del feminismo posmoderno. Y esto no es nada, no hay nada en contra de las personas trans, por favor, que merecen todo el respeto y que son iguales a todo el mundo y que merecen los mismos derechos, que merecen la misma consideración social. Pero hay un debate alrededor de la ley trans. Y entonces se había planteado ya como una lucha entre las feministas del PSOE y las feministas de Podemos. Porque la ministra de Igualdad, Montero, de Podemos, es la redactora y promotora de la ley trans. Y sin embargo ahora ha surgido un grupo de feministas de Podemos que dicen, oye, no, es que esto hay que debatirlo. No nos han tomado en cuenta, no nos han preguntado nuestra opinión, están hablando en nuestro nombre y no estamos de acuerdo. Todos los movimientos extremistas tocan techo. Y yo siento que el posmodernismo, lo decía el otro día, creo que está tocando techo. Y tenemos que ayudar todos a que toque techo, pero con los comentarios que luego yo leo, y que leo en los chats, y que leo y que ponen en el canal. Ya, pero es que todas las feministas son unas locas que odian a los hombres y quieren castrarlos. No. Sí, yo conozco gente que es así, pero son muy poquitas. La gran mayoría no. Lo que pasa es que tenemos una cultura del silencio que tenemos que romper, y cuando se rompe la cultura del silencio es cuando tocan techo los extremismos. Es decir, se ha permitido que se digan muchas cosas minoritariamente y la gran mayoría se queda calladita. Entre otras cosas por miedo a que también la linchen, porque ya sabes que cuando dices algo que no debes, hay un pequeño grupo que puede decir que eres lo peor del mundo y acusarte de las cosas más horrorosas del mundo. Entonces mucha gente durante muchos años ha guardado silencio ante este y otros extremismos, No lo singularizo en este. Se crea un miedo cuando hay una corriente fuerte, potente y que te puede lanzar jaurías enteras a la demolición de tu personalidad y al ataque de tu personalidad misma, ¿no? Pero
cuando se empieza a romper el silencio y cuando los que hablan críticamente no son solamente los más despreciables, que es lo que pasa cuando la derecha critica al feminismo, no porque sea irracional, sino porque le tiene miedo a las mujeres, o le tiene miedo o cree que la religión debe seguir siendo la que rija las actividades sociales y por lo tanto la mujer debe estar supeditada al hombre porque así lo dice la Biblia y así lo dice el ritual del matrimonio, etcétera, etcétera. Cuando no es esa derecha la que hace la crítica, porque la hace con segundas intenciones y la hace la gente razonable, pensante y defensora realmente de derechos, libertades, justicia y solidaridad, esos movimientos tocan techo. Y tiene que ver con algo que luego por ahí preguntaron, que son, ¿qué opino del lenguaje inclusivo? Mira, lo he dicho una vez, lo voy a decir 1.000.000 de veces. Creo que tiene razón de ser la propuesta, pero creo que no es viable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la sociedad cambia, el lenguaje forzosamente cambia. Cuando el lenguaje cambia, no haces cambiar a la sociedad. Al hacer cambiar el lenguaje, al generar un lenguaje artificial, no generas el cambio social. Es una satisfacción un poco espuria. Y mi ejemplo siempre ha sido la lucha de la comunidad gay, de la comunidad LGTB. Cuando yo era joven, burlarse de los homosexuales era lo más normal del mundo. El usar palabras denigratorias, una gran cantidad de ellas para los homosexuales, sobre todo los homosexuales hombres, había un diccionario completo de cosas horribles que podías decirles a los homosexuales hombres. Estaba perfectamente bien visto, todos los comediantes hacían chistes de homosexuales, de los periódicos traían caricaturas de homosexuales, era lo normal. La lucha de la gente LGTB rompió esto. Y después de que lo rompió, la gente dejó de reírse de los chistes y entonces ya no hacen los chistes. Pero nadie hizo una campaña en contra de los chistes o en contra de las palabras. Yo no recuerdo, y estuve muy atento a ello porque tengo grandes amigos de la comunidad LGTB, he estado muy atento a su lucha todos estos años y además teniendo claro que de joven fui criado como un homófobo, como alguien que despreciaba a los homosexuales, no los odiaba, pero los despreciaba, porque es lo que te enseñan. Estuve muy atento a su lucha y nunca vi una lucha en contra de las palabras denigratorias para los homosexuales. La recuperación de su dignidad implicó el cambio en el lenguaje y ahora hay ciertas palabras que la gente no se atreve a decir porque sabe que son denigratorias, pero no porque le dijeran que no las dijera, no porque se creara un lenguaje nuevo o se prohibieran ciertas palabras, sino porque todos nos hemos ido dando cuenta de que eso es incorrecto. Teniendo ese ejemplo histórico tan cerca, porque estamos hablando de lo ocurrido entre 1970 y el año 2021, que son 50 tristes años, creo que ese ejemplo histórico es válido para decir que, aunque tiene las mejores intenciones del mundo la idea del lenguaje inclusivo, no puede cumplir sus objetivos. La sociedad se cambia mediante la educación, la sociedad se cambia mediante el convencimiento, la sociedad se cambia tirando de ella lentamente, la sociedad se cambia poco a poco, la sociedad se cambia con acciones de comunicación, con acciones de cercanía a aquella persona que tiene una posición contraria. Cuando la sociedad cambia, ese lenguaje se va a hacer normal, hay ciertas palabras que van a desaparecer y van a surgir otras. Pero eso es el uso del lenguaje producto de su sociedad. La sociedad no es producto del lenguaje. El problema es que es una creencia del posmodernismo, que el discurso crea la realidad. No la crea. Olvídenlo, no la crea. Tú cambias la realidad, cambia el discurso, cambia la narrativa, cambian las palabras, cambia el lenguaje. Por eso no hablamos como en el siglo XVI. Michael González, esto te lo voy a explicar. Y ya es por acabar con este tema, a ver si. La violencia de género es un invento por las feministas bolcheviques. O sea, es absurdo. No seas absurdo, por favor. Su nombre debe ser agresión sexual contra la mujer, ¿no cree usted? No porque no es forzosamente sexual. No porque no es forzosamente sexual. Y porque se llama violencia de género porque se da específicamente contra la mujer por el hecho de serlo. Es decir, son agresiones que si el objeto, la víctima no fuera mujer sino hombre, no se darían. ¿Sí?
Entonces, por eso se llama violencia de género, por eso es distinta de la violencia doméstica, de la violencia de pareja, que se puede dar entre parejas del mismo sexo, y que las agresiones sexuales, que también se pueden dar entre personas del mismo sexo. La violencia de género es concretamente aquella que se orienta a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Te pongo un ejemplo, simplemente que es violencia solamente verbal, que nunca hay que equiparar a la violencia física, pero el piropo grosero, el comentario bajuno y vil que se le hace en la calle a una mujer que la humilla, no existiría si el que pasa es un hombre. Tú nunca has ido por la calle y te han dicho, ¡ay, qué bueno estás! No, es algo que ocurre solamente porque quien recibe la violencia es mujer. Entonces, no te vayas con la definición o con la representación de la violencia de género que ofrece la derecha, que te dice, como dice alguien por aquí, me dijo también, Basic One, los hombres sufren el 85% de la violencia en México, sí, pero es violencia ejercida por hombres y no es ejercida porque sean hombres. Porque de todos esos hombres no creo que muchos sean violados. Y sin embargo las violaciones son un hecho cotidiano en México. Tiene uno de los índices de mayor inseguridad para las mujeres como mujeres. No es lo mismo el ser asesinado en un enfrentamiento a tiros entre dos bandas de narcos que el ser una mujer que va por la calle, que es secuestrada, violada y asesinada. Es que compararlo me parece tan falto de perspectiva, tan falto de dimensión de lo que realmente significa el problema, que es muy fácil ocultarse detrás de las extremistas para negar que este problema es real y es un problema grave y es un problema que están viviendo continuamente millones de mujeres en muchos países, pero México es un país que en los últimos años, por desgracia, concretamente se ha convertido en un infierno para la mujer. Y buscar argumentos para negarlo cuando los números están allí, cuando los hechos están allí, cuando hay muchísimos países donde ya no pasa eso, de ese nivel, a ese nivel, debería hacernos reflexionar. Si no nos hace reflexionar, tenemos un problema gravísimo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.